Entonces somos un área silo que a veces está alejada de las estrategias de la organización, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que vamos a presentar es una gran investigación que hemos venido realizando. Aquí adelante me acompaña una profesora de la Universidad Distrital del nivel de maestría. Yo creo que estos grandes retos que tienen las entidades públicas, me antecedía el director de Catastro. Obviamente que el Catastro debería ser como la entidad modelo en todo esto. En Colombia no existen sino 3 o 4 catastros y el IGAT, ¿cierto? Pero que esto del reto de cambiar las organizaciones, de transformar las organizaciones públicas es muy grande. Y entonces, ¿cómo desarrollamos esa gráfica que está ahí? ¿Cómo la desarrollamos? No sé cuántos ingenieros de sistemas están presentes en esta sala. ¿Cuántos ingenieros de otras profesiones están presentes en esta sala? ¿Cierto? ¿Cuántos abogados y cuántos economistas hay en la sala? Y es cómo lograr alinear todas esas personas que componen una organización. En el caso de nosotros, en el IU, son 1.500 personas. ¿Cómo las podemos alinear hacia un plan estratégico con un componente grande de tecnología? Yo creo que el desafío es más allá de lo que acabamos de observar por parte del catastro. El desafío no son solamente los datos geográficos. El desafío es mayor, porque en el pasado fueron datos alfanuméricos. ¿Quiénes manejaron las primeras bases de datos de una organización? Hace muy poco tiempo Microsoft hablaba del SQL Server y comenzó a desarrollar pequeñas bases de datos. Hoy ya es una base de datos robusta, ¿cierto? ¿Cuántos errores se cometieron con esa base de datos de Microsoft? El Estado colombiano intentó montar en esa base de datos todas las finanzas públicas y fue un problema. Y muchas organizaciones hemos cometido errores en el diseño de los sistemas de información. Y la pregunta clave aquí es, en nuestras organizaciones, ¿qué tenemos? ¿Sistemas de procesamiento de datos o sistemas de procesamiento de información? ¿Qué tenemos? ¿Y cómo los tenemos hoy? ¿Cierto? Eso podría ser una pregunta para el director de catastro. ¿Cómo están sus datos hoy al interior del catastro? O para cualquiera, el director del IGA, el doctor Nieto. O para el director de planeación. Me conmovió mucho la presentación ayer del viceministro de MINTIC y de Planeación Nacional. Planeación Nacional, como ustedes bien saben, genera todas las políticas públicas de este país. Y hasta ahora está incursionando en el tema geográfico. Y se mostró eso. Y Enrique presentaba, pusimos en esta imagen Location Analytics. Imagino que la mayoría de ustedes participaron en la presentación de Location Analytics. ¿Cuántos participaron en la presentación de Location Analytics? Bueno, es un desafío grande. Pero para llegar a 360 grados de cómo se ven las organizaciones, hay un gran desafío por parte de las organizaciones. Yo les preguntaría a cualquiera de ustedes cómo modelan su organización. Yo no sé, ¿alguien me puede nombrar la organización donde usted trabaja, donde trabaja? ¿En una organización pública o privada? Yo le podría decir a la persona que me acompaña acá en esta presentación, páseme la siguiente diapositiva, la siguiente, muy rápido. Ese es el organigrama del IDU. Es una complejidad muy grande lo que vemos en ese organigrama. Tiene 4 subdirecciones generales, la de desarrollo urbano, la de infraestructura, la corporativa y la jurídica. Y ahí hacia abajo se desprenden toda esa complejidad, ¿cierto? Y yo le podría decir, páseme a la diapositiva final y se concluye la presentación. ¿Sí? Muy rápido, tiempo que tenemos. Y ahí estamos pasando cómo estamos transformando la organización con el tema de la información. ¿Desde dónde? Mi profesión es ingeniero de sistemas, tengo una maestría en ingeniería industrial, desde mi visión.
antes. Eso es ya una organización con estándares. Yo les preguntaría a ustedes, ¿sus organizaciones trabajan con estándares? ¿Están certificadas? ¿Tienen la certificación 27001? ¿Tienen la certificación ISO 2001, versión 2008? ¿En qué están certificadas sus organizaciones? Entonces, ¿cuántas de sus organizaciones están certificadas en calidad? Podemos levantar la mano en qué empresa están trabajando y están certificados. Levanta la mano, 1, 2, 3. Entonces, ERRI, no sé la de atrás. ¿Cómo? Alcaldía de Medellín. 3 empresas de 20, de 10, de 100. ¿Sí? Podría uno decir. Entonces, ese es el tipo de organización a donde se gira el mundo. Mi organización está certificada con normas internacionales y puede prestar servicios o productos con certificación de que yo hago las cosas con calidad, ¿cierto? Y uno podría decir también en el tema de la información, en la gerencia de la información, en la seguridad de la información, en el ITIL y todo lo que tiene que ver con la información. Entonces, esta es la última diapositiva. Si todos estamos aquí, no se requiere la presentación de hoy, porque todos estamos certificados y tenemos capacidad de responderle a nuestros clientes, ¿cierto? Pues si ustedes trabajan en la empresa privada, pues sus clientes son muy particulares, pero los que trabajamos en el sector público, nuestros clientes son los ciudadanos, que son más que clientes, son dueños de las instituciones públicas, son dueños de las instituciones públicas. Bueno, si no estamos certificados, pues vale la pena mirar esta presentación que les trae el Instituto de Desarrollo Urbano. ¿Cómo tenemos que lograr pasar allá? Y cómo podemos interiorizar el concepto de Location Analytics, es decir, tener una visión sistémica de la organización. El expositor, no me acuerdo si Simon Thompson, creo, hablaba de 3 elementos. Yo dije, no sé si de pronto me copió la presentación o tuvo cómo ver la presentación que iba a hacer el IDU. Pero hablaba de personas. El IDU son 1.500 personas. De procesos. Yo les preguntaría, ¿cuántos procesos tienen sus organizaciones? ¿Los tienen claramente identificados? ¿Modelados? Y hablaba, creo que, de tecnología y KPIs, que son los indicadores. ¿Cómo tienen los indicadores de su empresa? ¿Y cómo está alineada la tecnología a esa estrategia? ¿Está alineada o no está alineada? O el señor de tecnología mira para allá, el señor de planeación o desarrollo mira para otro lado y el gerente mira de frente. Esas son nuestras organizaciones todavía en el siglo XXI. Por un lado va la tecnología, por otro lado van los procesos, por otro lado va la gerencia, porque es que la gerencia tiene que tomar decisiones. Tiene que tomar decisiones. El señor de catastro sale de acá a tomar decisiones, pero ¿cómo la está tomando? ¿Con apoyo de la tecnología o sin apoyo de la tecnología? Pero toma decisiones. Y puede tomar decisiones erradas o adecuadas. Bueno, volvemos a nuestra presentación y creo que pues vamos a mostrar rápidamente unas diapositivas cómo observamos el Instituto de Desarrollo Urbano. Ahí mostrábamos inicialmente su misión, su visión. Tiene un plan estratégico, obviamente, tiene unos principios, unos valores. Tiene un plan estratégico que está alineado con algo que tienen las entidades públicas, que son los planes de desarrollo. La Constitución del 91 cambió radicalmente el ejercicio de la función pública. La función pública debe estar orientada a eficacia, a eficiencia, a efectividad, a resultados. Y todas las entidades deben de tener unos objetivos estratégicos que medir y alinear. Entonces, nuestro instituto pues tiene su plan estratégico y pues nuestra área, que es la Subdirección de Recursos Tecnológicos, tiene su plan de acción, o en el sector público lo denominamos PETIC o PESI. ¿Cuántos de ustedes tienen su PESI en su empresa? Su PETIC, Plan Estratégico de Tecnología. Bueno, podemos continuar rápidamente.
obviamente aquí hay unos proyectos que están alineados con el Plan de Desarrollo de Bogotá, que como todos ustedes conocen, el nombre del Plan de Desarrollo de Bogotá es la Bogotá Humana 2012-2016. Tiene 125 proyectos y pues nos interesa algo que se llama el Programa de Movilidad Humana. Bueno, regresamos. La siguiente, ya hablamos del organigrama, de la complejidad de esta organización y de la responsabilidad que tiene en la ciudad. Otras organizaciones pues tienen su modelamiento de procesos, las del sector privado hablan de la ISO 9001, versión 2008. ¿Por qué eso? Porque las primeras ISO se orientaron al producto y estas nuevas ISO se orientan a los procesos. ¿Cómo hacemos los procesos en la organización? Y uno preguntaría, ¿ustedes tienen modelado el proceso de tecnología en su empresa? ¿O no aparece? ¿O de quién depende en el organigrama el área de tecnología? Si uno habla del sector privado, de la vivienda, hay un vicepresidente o un presidente de tecnología. En el sector público, a veces el área de tecnología depende del contador, del área administrativa y financiera, es decir, que no tiene el estatus que requiere para este tema de tecnología. Entonces, eso es. Aquí mostramos rápidamente cómo son los procesos del IDU. Los procesos del IDU están ahí. La parte como de azulito son los procesos misionales, se los voy a recordar muy rápidamente. Factibilidad de proyectos, gestión de la valorización y financiación, diseño de proyectos, gestión predial, ejecución de obras y conservación de la infraestructura. Esos son los procesos misionales del IDU. La pregunta es, ¿la tecnología del IDU está alineada con esos procesos? ¿Son el soporte de esas actividades misionales? ¿Sí? En sus empresas, sus actividades o sus procesos misionales, ¿tienen el adecuado soporte de tecnología o hay que rediseñarlo? Eso es como el reto de la tecnología hoy día en las organizaciones. Independiente que estemos hablando de bases de datos alfanuméricas o geográficas, ¿cierto? Es independiente de eso, porque ya pues volver eso interoperable, desplegárselo al ciudadano, a los clientes, pues es un tema de tecnología. Entonces, una invitación acá es cómo observan sus organizaciones ustedes en este momento. Si hay alguien que observe su organización y las modele, entonces pasamos a la siguiente. Y aquí sí ya aparece algo que es lo que tenemos que introducir en nuestras organizaciones. ¿Cómo miramos la complejidad de nuestra empresa? Aquí hay un profesor que muestro, el profesor Stanford Beer, que le propuso al mundo utilizar este modelo para mirar cómo se debe observar la complejidad en una organización, que en cierto sentido es lo que nos plantea lo que ha hecho Analytics con su visión de 360 grados, es de cómo veo la organización holísticamente o sistémicamente. Este profesor plantea es que hay que mirar la complejidad de la organización desde el enfoque sistémico. Es decir, ya las áreas de tecnología que están allá, en parcelas o en estancos aislados de la organización, pues no tendrían razón de ser con esta visión. Si el gerente de tecnología de su organización no tiene la capacidad de observar la organización de manera sistémica, pues va a tener inconvenientes porque de pronto estamos haciendo sistemas para el procesamiento de datos que se nos están convirtiendo en un problema para la organización. En un problema. Entonces es cuando uno encuentra archivos como Shapefile o Excel o de Autodesk regados por toda la organización. ¿Y cómo integro eso? ¿Cómo lo despliego a las áreas misionales? Ahí está el reto. Y por eso pues me parece muy interesante lo que ofrece Esri de lo que he hecho en Analytics. Es un paso en esa dirección. Pero antes de ese paso tenemos que comprender la organización y su complejidad. Y esto no es de las áreas de planeación o desarrollo organizacional, es de todos. ¿Cómo observa el IDU la directora María Fernanda Rojas? Pero ¿cómo lo observa el IDU el portero del Instituto de Desarrollo Urbano? Sus directivos, el abogado, el economista, el área de tecnología. Nosotros
los técnicos en sistemas, cómo modelamos la organización. Siguiente, es bien interesante. Y aquí llega un concepto que es interesante y lo último que hay para modelar organizaciones hoy día son los CAD, los sistemas adaptativos complejos. Y este profesor, Raúl Espejo, plantea toca entender la complejidad del IDU, desdóbleme la complejidad del IDU, identifíqueme sus actividades primarias y posteriormente sí, articúleme lo que me plantea aquí. ¿Dónde están los programas? ¿Dónde están las estrategias? ¿Dónde están los objetivos estratégicos? ¿Y dónde son los factores críticos de éxito de esa organización? ¿Todos lo conocemos? ¿Todos sabemos medir las actividades primarias, los procesos misionales, en este caso del IDU o de mi empresa? ¿Bien? Y alrededor de eso, alíñeme la tecnología. Uno podría, no, ¿cómo podemos concebir la vivienda sin una tecnología para sus cajeros automáticos? ¿O cómo podemos concebir un IDU si no tiene un sistema de gestión de infraestructura, que es su actividad misional? Bueno, la siguiente, y hay un tema bien interesante acá, y es que hablábamos que el IDU tiene 1.500 personas. ¿Y qué hacen esas 1.500 personas? Pues actividades. Entonces, aquí se plantea otra cuestión muy interesante. El señor F es la resistencia a todo lo que se hace. Entonces, en nuestras organizaciones hay muchas resistencias al cambio, a las actividades que hacemos nosotros en nuestra actividad diaria. Entonces, este profesor Peter Szekely nos plantea eso, cómo lograr modelar nuestras actividades a través de un modelo de sistema de actividades humanas. Cómo debemos conceptualmente modelar esas actividades para posteriormente transformarlas en un sistema de información. Bueno, la siguiente. Y algo que me parece muy, muy importante para estas organizaciones tan complejas, y es un modelo que plantea el profesor Wilson, que es el tema de Cruz de Malta. Entonces, en esta parte de abajo de la cruz, aquí van a estar nuestros sistemas. ¿Qué clase de sistemas computacionales tiene su organización? Por aquí a la izquierda, por aquí a la derecha, ¿cuáles son los sistemas de información que tiene su empresa? ¿Son manuales? ¿Son semiautomáticos? ¿Son bases de datos geográficas? ¿Son bases de datos alfanuméricas? ¿Cómo se diseñaron esos sistemas? ¿Se diseñaron como sistemas de procesamiento de datos o como sistemas de información? ¿Ese sistema de información sí está apoyando a las actividades de tarea primaria de la organización o no está apoyando a las actividades primarias de la organización? Eso es como el tipo, digamos, de diagnóstico que uno debería hacer en estas grandes organizaciones. Nosotros, por ejemplo, tenemos un sistema que denominamos HIDU, pues tiene problemas de diseño del sistema de información. Entonces, como vamos a ver más adelante, cómo logramos esa integración. Bueno, y aquí es la misma que está ahí. Entonces podemos mirar la pared o podemos mirar la diapositiva. Y es donde venimos trabajando. El reto que tenemos es de reconocer los sistemas de información que tenemos actualmente en el IDU, hacer nuevos desarrollos e integrar. ¿Qué hemos encontrado? Pues básicamente que tenemos de todo. Nuestro ERP, tenemos un ERP en el tema financiero, es de la firma Stone, no sé si alguien lo conoce aquí, de los presentes. Nos maneja todo el componente financiero, es decir, la contabilidad, la tesorería, el presupuesto, los inventarios. Está en una tecnología. Tenemos el sistema SIAC, que es el Sistema de Información de Apoyo a la Contratación. También ese sistema es in-house, fue desarrollado en el Instituto de Desarrollo Urbano. Ahí ya encontramos dos problemas de diferencias de tecnología. Bueno, tenemos también el SIGIDU. Ahí lo vemos, dice aquí en la parte SIGIDU, Sistema de Información
geográfico del Instituto de Desarrollo Urbano. Ha tenido diferentes desarrollos y podríamos de pronto decir es un buen repositorio de información. Y tenemos lo nuevo que estamos haciendo. Ahí al lado izquierdo dice OpenRP. Encontramos de que obviamente habían escasos sistemas de información para la parte clave del instituto, que es el componente de actividades primarias. Y hemos encontrado, obviamente, pues una plataforma donde estamos haciendo esos nuevos desarrollos, como vamos a mirar más adelante. Tenemos también la plataforma ArcGIS. Yo me preguntaría, ¿de pronto esa plataforma se puede utilizar mucho mejor? Claro, evidentemente podemos utilizar mucho mejor esa plataforma. Y también tenemos sistemas de información que ustedes los conocen como el sistema de información de valorización, que tiene un componente alfanumérico y un componente geográfico, de pronto no adecuadamente integrado. Entonces es el mundo de los sistemas de información que en este momento tiene el Instituto de Desarrollo Urbano. Una heterogeneidad de plataformas que de pronto ni se conversaban, ¿cierto? ¿Cierto? Y tenemos como el desafío de integrar todo esto, de integrar la información geográfica, la información alfanumérica y poderla desplegar. Ustedes ven aquí que nosotros solamente colocamos aquí atención al ciudadano y sistema de información de infraestructura para la ciudad inteligente. Y es que si los dueños del IDU, que son los ciudadanos, no tienen información en tiempo real, pues muy difícil uno podría decir que está satisfaciendo a sus clientes. En ese caso, los clientes se vuelven víctimas o beneficiarios de la eficacia de una organización en este tema, de uso de los servicios, en este caso del IDU. Y también vemos ahí, en otra ruedita, el tema clave hoy en el mundo de los negocios. ¿Cuál es? La inteligencia de negocios, el BEI. ¿Cómo hacen inteligencia de negocios en sus empresas? Sería la pregunta. ¿Hay inteligencia de negocios en sus empresas? ¿Hay indicadores en sus empresas que miden el desempeño o no lo miden? ¿Qué plataforma utilizan para hacer los indicadores de las organizaciones? ¿Esos indicadores son útiles a la toma de decisiones o son inútiles? Yo planteo que entre las organizaciones hay indicadores útiles e inútiles. Hay indicadores que no les sirven a las organizaciones, pero hay que reportarlo. Hay que reportarlo a los entes de control, hay que reportarlo a las superintendencias y todo eso. Entonces, es importante mirar si la organización tiene un tablero de control o dashboard o inteligencia de negocios. Entonces, es clave mirar ese componente. Y pues también tenemos algunos desarrollos, como en cualquier ciudad del mundo. ¿Cuál es el desafío? Que detrás de las organizaciones públicas siempre debe haber alguien que responda en las 24 horas. ¿Su organización responde las 24 horas? ¿O no responde las 24 horas? ¿O pasa como en algunas organizaciones del sector público que se abren a las 8 y se cierran a las 5? Hoy día ese modelo no funciona en el mundo global. Entonces debe garantizarse a través, como el caso aquí del IDU, que ha hecho un desarrollo sobre el reporte de los huecos de la ciudad. ¿Cómo se quejan los clientes del buen o mal servicio del IDU? Pues que el ciudadano tenga cómo decir, me estoy ubicado en tal sitio y ahí esta autopista, superautopista, o ahí este hueco. Las vías de la ciudad se catalogan en 3 niveles. 1, el nivel arterial o principal, el nivel secundario y el nivel local. Esas son las 3 categorías. Bogotá tiene 15.000 o cerca de 16.000 kilómetros de vías de la ciudad, que están en buen estado, regular estado y mal estado. Uno dice, ¿y cómo la tecnología me ayuda a que el ciudadano pues, se queje frente a eso? Pues para eso hemos desarrollado el sistema PQR que está georreferenciado. Yo creo que es el primer sistema, no lo conozco, y si alguien me dice, pues sería magnífico que me mostrara un sistema de información público de PQR,
que es el mismo CRM del sector privado. ¿Lo conocen? Que tenga un sistema georreferenciado. Pues eso lo hemos desarrollado en el IDU. Como les decía, llevamos año y medio en este tema o en este desafío de suministrar sistemas de información para la ciudad. Siguiente. Bueno, pues también aquí me acompaña el equipo que ha venido haciendo este trabajo, ¿sí? Julián, ¿sí? Ingeniero de sistemas con la maestría en sistemas de información, y pues este es uno de los primeros pasos que hemos dado. Cómo lograr integrar la información de nuestros ERP con información geográfica y cómo presentarlo a la ciudadanía. ¿Cuántas obras hace el Instituto de Desarrollo Urbano en este momento? Uno preguntaría. ¿Es de interés para la ciudadanía saber cuántas obras hace el Instituto de Desarrollo Urbano? Pues claro, porque la inversión ahí es grande. En este momento, el Instituto de Desarrollo Urbano realiza 89 obras de infraestructura en la ciudad. ¿Y esas obras a dónde están orientadas? A vías, a espacio público, a puentes vehiculares, a puentes peatonales, a RATs, que es, por ejemplo, la RAT de las Nieves. Es transformar básicamente toda esta área de la calle 22 y 24 de la ciudad. Entonces, un ciudadano o un inversionista o cualquier actor de la ciudad, pues es importante que conozca cómo avanzan esas obras o cómo se rezagan. Entonces, aquí pues hay un ejemplo muy rápido, lo vamos a ver, de un ejercicio que pues acabamos de terminar, estamos en la etapa de pruebas. Julián nos ayuda. Bueno, buenos días. Como les estaba comentando el ingeniero, ¿cuál fue el panorama que nosotros encontramos? Encontramos sistemas heterogéneos e inconexos, los cuales tienen una información muy importante, pero al no estar articulados entre ellos, esa información se pierde. ¿Cuáles son los sistemas que tenemos? Tenemos el sistema Stone, el cual maneja la parte presupuestal en el IDU, el sistema SIAT, el cual maneja la parte contractual, y el SIGIDU, el cual es un repositorio de datos geográficos. ¿Cuál es nuestra visión? Integrar esos tres sistemas en un sistema visor de obras. En una primera etapa, que es la que concluimos, ya logramos esta integración y ya podemos decir que estos tres sistemas están hablando un lenguaje común. ¿Qué queremos hacer en una segunda etapa? Que nos cuenten algo, esos tres sistemas, en ese lenguaje común, que nos cuenten una historia, como lo que nos comentaba Gustavo al principio. ¿Cómo vamos a lograr esto? A través de geoprocesamiento. Ustedes pueden observar aquí, hay un buffer realizado sobre esta capa, y eso es lo que nosotros queremos llegar, mostrar y generar información, no simplemente ser otro repositorio de datos. Hay una diferencia muy grande entre lo que es el dato y la información. El dato es simplemente una representación simbólica, la información ya tiene un contenido semántico, tiene un significado. Eso es lo que queremos llegar con este sistema de visualización de obras, generar un significado sobre esos datos. Esto, como ustedes pueden apreciar aquí, es lo que tenemos ahora. El visor de obras como está en este momento en la actualidad. Entonces acá tenemos los diferentes programas donde está el cursor. Bueno, ahí están los diferentes programas, y por cada uno de esos programas podemos ver los contratos que pertenecen a él. Perdón, acuérdese que al principio comentábamos que Bogotá tiene un plan 2012-2016, el cual tiene 126 proyectos, 32 programas, pero el IDU, aparte de todos esos proyectos que están relacionados con su gestión, tiene un acuerdo de valorización. Su acuerdo de valorización saca 134 obras, que son 134 proyectos, y pues todo eso constituye la complejidad de proyectos que maneja el IDU en este momento. Entonces, cuando realizamos clic sobre alguno de los contratos, podemos ver cómo se
se despliega la información presupuestal que viene del sistema Stone, la información contractual que viene del sistema CIA y la información geográfica que viene del sistema Sigil. O sea, ya los tres sistemas están juntos en esta plataforma. ¿Cómo realizamos este sistema de visualización? Utilizando el API de Silverlight, de ArcGIS, la comunicación entre los sistemas bajo una arquitectura SOA, arquitectura orientada a servicios. Las capas las estamos desplegando mediante WPS y el código al servidor fue escrito en C#. Bueno, como vemos, es un ejemplo ya real de cómo integrar nuestros sistemas con el componente geográfico y cómo pues, se puede desplegar a la ciudadanía, a los altos directivos del IDU, para que sepan cómo va la ejecución y no pase lo que pasó en anteriores administraciones, que no sabíamos cómo iban las obras de la ciudad, ¿cierto? Es muy complicado lo que pasó en la 94 con Novena. Mientras en este momento se está utilizando la tecnología de tuneladora para hacer un paso deprimido, en el pasado se entregaron recursos que no se sabe dónde parar esos recursos. Es decir, los ciudadanos tienen esta posibilidad de ver dónde está ubicada la obra, qué recursos tienen asignados, cómo está la ejecución del presupuesto, cómo está la ejecución del contrato, y vamos a hacer nuevos desarrollos que nos va a permitir inclusive comunicarnos con el contratista, con el interventor, tener videos de la obra, tener cantidad de cosas. Bien interesante este ejercicio que pues hemos realizado en este momento. Y pues aquí, pues en esta diapositiva quiero presentar pues el gran reto que tiene el IDU. Y es que un sistema de información de infraestructura para Bogotá no estaría de acuerdo o no nos serviría si no logra responder de pronto estas preguntas. ¿Cómo se manejan las políticas públicas de infraestructura de Bogotá? Es decir, una evolución de los sistemas de información es que sirvan para mirar si las políticas públicas están bien o mal orientadas. ¿Cuál es el presupuesto público que se dedican a las obras? ¿Cuál es el presupuesto público y cómo está esa ejecución? ¿Cómo se identifican esos proyectos que están en el plan de desarrollo y en el programa de movilidad de la Bogotá humana? Porque el plan de desarrollo está aprobado. Para que no quede solamente el plan de desarrollo en el papel, pues toca tener sistemas poderosos de información que ubiquen dónde se están ejecutando los recursos, dónde se están ejecutando las obras, cómo se están midiendo esos resultados. Y ahí es donde se vuelve poderosa todas estas herramientas de tecnología. Es decir, nosotros, como más adelante vamos a mostrar, hablamos de inteligencia de negocios, pero integral, que pueda ver integralmente la organización y tenga indicadores integrales. Entonces, este tema nos llevó a la siguiente, y esto es lo que esta administración como mínimo debe proveer a la ciudad. Y es un sistema de gestión de infraestructura, un sistema de gestión de proyectos de obra. Queremos ir más al detalle, no solamente que nos muestre la ejecución de la obra, la ejecución financiera de la obra y la ejecución contractual y dónde está ubicada la obra, sino que nos muestre cuáles son las actividades que están realizando hoy en la 94 con Novena. Y eso es un gran desafío que tenemos, lograr dotar a la ciudad de un sistema de gestión de proyectos de obra. Si lo logramos, como pues ya tenemos un desarrollo bastante avanzado, pues estaríamos apuntándole al Smart City, porque ya podríamos llegar hasta mostrar a nivel de actividad si el presupuesto de la infraestructura de la ciudad se está utilizando adecuadamente, obviamente pues con el componente geográfico. Y el siguiente que ven ahí, pues ya me he referido, es cómo los sistemas de información están orientados a los ciudadanos, al cliente, cómo le está suministrando información al cliente y cómo los reclamos o quejas de los clientes son atendidas por las organizaciones, en este caso
las organizaciones públicas. Y obviamente ya me he referido a eso, a la inteligencia de negocios de manera integral. La siguiente. En la parte izquierda observamos lo que estamos haciendo para dotar al Instituto de Desarrollo Urbano de los sistemas para los sistemas de información de infraestructura. Básicamente van a ser 3. Algo que se denomina Bridges Management System o BMS. ¿Sí? Pues cuando uno ve y mira en estos institutos, podría ser el Instituto de Medellín, oiga, EDUC de Medellín, si hay alguien de Medellín, ¿cómo gestiona los puentes de la ciudad? ¿Cuál es el inventario de puentes de la ciudad? ¿Cómo inspecciona y revisa esos puentes? ¿Cuáles son los costos de esos puentes? ¿Cómo gestiona eso? Pues ahí se vuelven muy poderosas las herramientas de los sistemas de información y de los sistemas de información geográfica, ¿cierto? Uno podría hacer una pregunta: ¿cuánto ha invertido en la ciudad en los 3 grandes puentes que tenía antes Bogotá? Que todos los que salimos por la autopista norte los conocemos. ¿Se han invertido 2 veces, 3 veces y no se les ha hecho nada? Pues este sistema va a evitar eso, de que esos puentes estén claramente identificados, georreferenciados y qué intervenciones se le han realizado a eso. Ese es el primer grande desarrollo que ya lo tenemos bastante avanzado, ya casi concluido, donde están los inventarios de los puentes y donde van a estar las revisiones. También estamos planteando esto para las vías. No es tener solamente la malla vial integral como he escuchado acá, es saber cómo está el diagnóstico de la vía con herramientas de sistemas de información. ¿Qué le han rehabilitado a la vía? ¿Cuántos recursos le han invertido? Y para eso pues estamos planteando lo que es el Pavement Management System para eso. También hay un avance importante ya. Y nos quedaría otro componente que es el espacio público. El espacio público de la ciudad es muy grande y hay muchas intervenciones en ese espacio público. Y uno diría ahí, bueno, pues ahí hay mucho por realizar, hay mucha información también que hay en este momento y hay unos nuevos desarrollos que realizar. Bueno, ahí mostramos las plataformas que estamos utilizando. Obviamente siempre aparece R. Vamos a hacer una pequeña descripción del avance del sistema. Con eso me ayuda aquí Andrés, que es el ingeniero que ha estado al frente de este desarrollo. Obviamente también quiero hacer mención aquí a otros personajes que los veo acá. Erwin nos ha colaborado con su plataforma, a la profesora Marleni de la Universidad Distrital, de la maestría de la Universidad Distrital, también nos ha acompañado en este proceso. Es un desafío grande y ahí es donde hay que hacer las alianzas estratégicas. No las sabemos todas. Tenemos que tener el acompañamiento de la academia y de las empresas que tienen estas plataformas, como el caso de Erwin. Solamente así yo veo que sabiendo cómo, conociendo cómo es la complejidad de la organización, ya hice un pequeño recuento, cómo vemos la organización, cómo observamos esa complejidad con modelos blandos, ¿sí?, de los procesos, de las personas que actúan en las organizaciones y cómo podemos comprender desde la área de tecnología esa complejidad y cómo le ofrecemos a la organización sistemas de información para que pueda resolver esa complejidad. Entonces, muy rápido, Andrés, ¿nos ayudas? Bueno, muy rápidamente, quisiera hacer una pregunta. ¿Qué hay ingenieros civiles? No. Bueno, entonces, nosotros utilizamos un nombre en inglés, Bridge Management System, porque este tipo de sistemas no es algo nuevo, es algo que ya ha sido bastante trabajado por la academia y por distintas organizaciones a nivel mundial. Digamos, en Estados Unidos hay una organización que es la AASHTO, la American Association of State Transportation Highways Officers, que ha desarrollado todo un estándar para la construcción de este sistema, de estos sistemas BMS. En Canadá tenemos, digamos, un panorama diferente porque allá existen, digamos,
varios sistemas diferentes y Siempre construidos cuentan toda la vida, rápido los huecos ¿sí? y para la los oportunidad cuales tienen lógica en su desarrollo a Indira para tenemos inteligencia de negocios. Muy rápido, explica huecos ahorita ahí. HISMIS, que sí, digamos, ese tipo de gestión. Y, digamos, la filosofía es similar, ¿sí? Tenemos, digamos, varios autores que hablan de ese tema. Entonces, digamos que la idea de utilizar el nombre en inglés es institucionalizar, dejar Buenas el prácticas. concepto muy arraigado y propagarlo, ¿no? Hacia las demás entidades, digamos, que nos ven, ¿no? Porque es una entidad visible a nivel nacional y todo el mundo está pendiente del mismo, de todo lo que ocurre en el Ñubi y en Bogotá. Entonces, básicamente, ¿qué nos permite hacer el BMS? Entonces, tenemos un mapa que nos permite ubicar el puente y tenemos los contornos de los puentes. A los ingenieros les interesa mucho conocer cuál es el área del puente, ¿sí? Y cuáles son, digamos, las variables geográficas relacionadas con el entorno en donde se encuentra el puente. Están las redes húmedas, las redes secas, la microsismicidad, digamos, las zonas geotécnicas, ¿sí? Todas las áreas, los posibles riesgos que pueden existir en torno de acuerdo a la naturaleza, que pueden afectar ese puente, ¿sí? Entonces, eso es el componente geográfico y el SIG nos va a ayudar mucho a determinar esas tareas sin necesidad de hacerlo manualmente. Anteriormente, todos esos trabajos se hacían a mano, entonces tenía que el ingeniero ir y buscar en los mapas cuáles eran los datos que estaban ahí y hacer toda una investigación para hacer un buen diagnóstico del puente, ¿sí? De acuerdo a las metodologías existentes. Entonces, vamos a poder hacer eso. ¿Qué nos interesa también? Tener todos unos datos de estructura, ¿sí? Vamos a tener datos que utiliza el ingeniero civil en campo, que necesita conocer para poder diagnosticar el puente y saber cómo fue que se diseñó, sus anchos, su capacidad estructural, su capacidad de diseño, ¿cierto? Y, digamos, tener el registro fotográfico. Adicionalmente, pues, poder ver el mapa, digamos, el contorno y a partir de la localización determinar esas variables. Además, tener el histórico de inspecciones. ¿Qué más se necesita para el BMS? Se necesita poder determinar el histórico de lo que se le ha invertido, los costos y las diferentes opciones de mantenimiento, ¿sí? ¿Cuáles son las opciones que nos sirven para hacer el puente y cuáles nos da mejor relación costo-beneficio? Esto alineado también a las políticas públicas que se tienen. Se debe tener un componente de priorización, un componente de soporte presupuestal, un componente de asignación de fondos, un componente que registre todas las actividades. En esta primera etapa ya hemos concluido lo que es la parte de inspecciones. Las inspecciones en un puente pues, pueden tener muchísimas metodologías, entonces hicimos un desarrollo dinámico para poder personalizar una gran variedad de metodologías de diagnóstico que van de acuerdo a la intencionalidad del ingeniero en ese momento. Puede ser una visita rápida para determinar de pronto una póliza o algo que se puede, digamos, generar un trabajo rápido, o puede ser un trabajo mucho más, digamos, más delicado, que sea con pruebas, por ejemplo, destructivas o para medir capacidad de carga, con pruebas no destructivas y tener todo un registro, ¿sí? Entonces el instituto tiene sus metodologías para hacer eso y con este BMS podemos personalizar esas inspecciones. ¿Listo? Podemos tener el histórico y, digamos, generar formularios dinámicos a partir de las metodologías que defina el ingeniero, ¿sí? Esto nos va a permitir mejorar en el tiempo y hacer un sistema escalable y fiable. Todo eso, pues, gracias y con el apoyo de las herramientas geográficas que nos da ArcGIS, nos permite hacer todo el geoprocesamiento para darle una herramienta al ingeniero para ir a campo y para generar, digamos, una mayor transparencia al interior de la entidad. Eso es más o menos muchas gracias. el BMS. Este es otro ejemplo en lo que anda el área de tecnología del Instituto de Desarrollo Urbano. Pero, digamos, hay otro ejemplo de un requerimiento que hace la directora. Nuestra directora es María Fernanda Rojas, comunicadora social. Entonces, es prioritario el tema del ciudadano y cómo el ciudadano
requiere al IDU sobre esos temas. Y ese es el aplicativo o el sistema que logramos desarrollar sobre el tema de lo que son los CRM o PQR en el sector público. Nosotros trabajamos en el sector público y los PQR permiten determinar las quejas que tienen los ciudadanos, los reclamos que tienen los ciudadanos y las peticiones. Entonces, lo importante de esto es que se logra tener el componente geográfico, parece interesante, y se logra también igualmente tener la tecnología móvil. Entonces, Julián, muy rápido porque ya nos están sacando la paleta. Obviamente que una presentación de estas no se alcanza a realizar en una hora. Es mucho lo que tenemos que contarle a la ciudad, de hacer público lo público, la transformación que está haciendo esta organización desde la tecnología. Mi experiencia es la auditoría. Yo he visto las organizaciones de este país desde la auditoría, porque trabajé en la Contraloría General de la República, en la Contraloría de Bogotá, fui el jefe de control interno de la Universidad Distrital, fui asesor de la Auditoría General de la República y he tenido oportunidad también de trabajar con el Banco Mundial, con Naciones Unidas. Entonces la perspectiva que tenemos de lo que son las políticas públicas, los sistemas de información, es muy amplio. Estos muchachos que nos acompañan en este equipo junto con la Universidad Distrital nos ha permitido hacer este gran avance que podemos mostrarlo hoy con seguridad a cualquier comunidad académica, empresarial o que sea. Bueno. Bueno, entonces, así muy rápidamente, les comento, esta es la interfaz que el funcionario en el IDU, donde podemos apreciar en el mapa cada una de las PQRs que ha generado los ciudadanos georreferenciadas. Entonces, ahí ya nos podemos dar una visión espacial de dónde están localizadas estas PQRs. Aquí podemos ver el proceso como tal que se lleva sobre esa PQR. Entonces podemos ver que se puede hacer un seguimiento, podemos tener el texto que nos envió el ciudadano, tenemos los datos de la persona que nos reportó y pues todos los datos que nos han ingresado el ciudadano. ¿Por dónde nos ingresa el ciudadano esa información? ¿O cómo se genera una PQR? Entonces hay una página web donde la persona puede, desde el aplicativo, ingresar sus PQR. Entonces viene y nos dice qué tipo de daño es el que va a reportar. Tenemos en este momento 3 tipos: fisura, huecos o hundimientos. Cuando usted selecciona el tipo de daño que nos va a reportar, entonces se ingresa una información. Entonces ya podemos ver, tenemos una descripción general sobre el daño que está reportando el ciudadano. Podemos reportar el ancho, el largo y la profundidad. Adicional a eso, el ciudadano tiene la posibilidad de anexar una fotografía. Puede tomar una fotografía con su teléfono celular o una fotografía con una cámara y el sistema permite almacenar. Luego el ciudadano ubica la PQR dentro de este mapa que tenemos acá a través de la dirección del daño. Entonces él llega, escribe la dirección y a través del geocodificador automáticamente nos georreferencia esa PQR. Aquí podemos ver cómo es la aplicación vista desde dispositivos móviles. Entonces la idea es trabajar algo que se llama Response Design, que el aplicativo se adapte dependiendo del dispositivo en el que se está mostrando. Eso es algo muy importante y a tener en cuenta. ¿Listo? Bueno, el otro componente que hablamos es la inteligencia de negocios. Si no podemos realizar inteligencia de negocios o indicadores, que finalmente la directora del IDU está en el piso 11 y es cómo construirle un tablero de indicadores. Entonces tenemos los indicadores tradicionales que tenemos que hacer en el plan estratégico y pues algo de lo que es la visión de inteligencia de negocios. Entonces eso pues está planteado también llevarlo a inteligencia de negocios y pues
cómo lo hemos venido haciendo. Indira me puede ayudar un momentico muy rápidamente sobre este ejercicio, pues también nos ha ayudado en este proceso. Buenos días. Entonces, básicamente nosotros lo que hemos hecho es un ejercicio, una aproximación de inteligencia de negocios con la información que se ha recolectado con nuestro CRM o ERP, que es el de PQRs de canales y de otros. Entonces, básicamente hemos hecho el ejercicio con la información que hemos recolectado y se ha hecho la integración de esa parte espacial y geográfica con otras herramientas de visualización de inteligencia de negocio como lo son Pentaho y Spago BI. ¿Sí? Bueno, ahí vemos lo que una pequeña síntesis de todo este proyecto de tecnología que estamos liderando en el Instituto de Desarrollo Urbano. La siguiente, pues muy rápido, hay una diversidad de plataformas que se han estado utilizando, con lo que encontramos en el instituto las hemos repotencializado. En el caso de ERRI, pues hemos ya incluido de que vayamos a tener City Engine y 3D Analysis, porque pues obviamente no lo teníamos. La directora, vuelvo a decir, en su visión de comunicación, dice, voy al consejo y cómo presento los proyectos. Con el tradicional PowerPoint, yo no quiero ver más eso, porque yo llevo los proyectos al campo político, que es el consejo, y ellos no tienen tiempo para mirar semejantes presentaciones técnicas, y entonces, recientemente, cuando me pasaron el tema ya de la firma del contrato para renovar el tema de ERRI, ¿dónde está esa herramienta? Es una herramienta que es muy poderosa. Recientemente yo creo que ERRI lleva 2 años con la herramienta y pues hombre, los proyectos que han presentado aquí es muy diferente como se presenta un proyecto de obra pública en Europa o aquí la Ruta del Sol de lo que estábamos nosotros presentando. Entonces vamos a hacer uso del City Engine muy rápidamente, para lo cual les vamos a pedir capacitación, asesoría necesaria, porque necesitamos los 89 proyectos que está haciendo la ciudad, poderlos presentar en 3D, en 3 dimensiones, a partir de los datos geográficos que se tienen en 2 dimensiones. Eso ya vamos para allá y tenemos que, la directora regresa de vacaciones el próximo 12 de septiembre, me imagino que ya tendremos que tener instalado el City Engine y el 3D Analysis. Bueno, esto me lleva a la siguiente diapositiva y es algo que vuelvo a las organizaciones. En este caso hay organizaciones de 1.500 personas, no sé cuántas personas hay en ESRI, podríamos decir cuántas personas hay en Johnson & Johnson, sé que hay más de 100.000 personas, cuántas hay en Oracle. Y entonces, en lugar de ver nuestras organizaciones como purgatorios, resolviendo problemas, o donde se hablan diferentes lenguajes, tenemos que introducir metodologías de este tipo. El arte de resolver problemas, en el caso de la infraestructura del distrito, donde no solamente tenemos que interactuar con las 1.500 personas, sino tenemos que interactuar con la información del catastro, con la información de movilidad, con la información de planeación que tiene el SINUPOP, y es decir, es un desafío de múltiples plataformas. Yo podría muy rápidamente un ejemplo de la valorización. Interactuamos con la plataforma de la Superintendencia Nacional de Notariado y Registro. ¿Qué plataforma tiene? Es una entidad del orden nacional. Necesitamos la información jurídica de los predios de la ciudad, que para que ustedes sepan más o menos son 2.700.000 predios. Es muy grande esa información. Necesitamos la información física y económica del predio. ¿Quién la tiene? Se acabó de ir. Gustavo. ¿Y cómo la tiene? ¿Actualizada o desactualizada? A nosotros no nos sirve si no está actualizada en tiempo real. Y ya hemos tenido inconvenientes porque, oiga, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con este predio? ¿Cierto? Entonces, ahí la actualización debe ser en tiempo real. Pero también ya le ofrecemos a los ciudadanos, el año pasado, parte de la gestión de esta nueva administración, es que ya tiene el aplicativo, el botón de pago. Entonces, si tiene platica en el banco, en lugar de ir al IDU, a la calle 22, usted puede hacer su transacción bancaria y pagar la valorización. Eso, digamos, es lo que estamos haciendo ahí en ese tema.
finalmente yo creo que la siguiente diapositiva y es lo que yo les decía al principio. Yo puedo terminar esta presentación ahí y con el organigrama, ¿sí? Las organizaciones tradicionales se ven por el organigrama. Y si los ingenieros que tienen a cargo las áreas de tecnología se focalizan en el organigrama, creo que vamos a cometer muchos errores. Por eso recomendamos ver la complejidad de la organización bajo lo que nos plantea Beer, bajo lo que nos plantea Peter Checkland y lo que nos plantea Akov, cómo vemos la organización, cómo vemos la complejidad de la organización. Yo podría decir, ¿cómo ven ustedes la complejidad de ERRI y los desafíos que tiene ERRI? Lo mismo nosotros, ¿cómo vemos el IDU? Una entidad tan compleja, que es tan importante para una ciudad, porque de lo que haga bien o mal el Instituto de Desarrollo Urbano, pues está la productividad de la ciudad y la competitividad de la ciudad. Es tremendamente importante lo que se hace, y está el peatón, y está la movilidad. Es muy importante lo que realiza. Entonces, la idea final es que las organizaciones deben ir a estándares de información geográfica, de información alfanumérica, de procesos, de estándares de seguridad, pero no lograrán esos estándares si ustedes no comprenden adecuadamente la complejidad de la organización y el desafío que tenemos todos desde la tecnología, desde la planeación, desde las políticas públicas. Eso sería una organización 360 grados. Entonces, también esto es un aporte que hacemos desde el Instituto de Desarrollo Urbano a mirar la complejidad de las organizaciones bajo la perspectiva de un área que es la tecnología. Mirando esa complejidad de las organizaciones, podemos definir cuáles son los sistemas de información que requiere esa organización para que sea viable, cuáles son los circuitos de información que requiere para que esas organizaciones le aporten a ese mundo complejo y global que tenemos hoy día y de cambio climático que se tiene. Es más o menos, bueno. Con esto pues terminamos, le damos las gracias aquí a ERRI de brindarnos esa oportunidad de presentarles a este público selecto y pues obviamente reiterar nuestra disposición para poder seguir trabajando. Muchas gracias al doctor Ángel María Fonseca del Instituto de Desarrollo Urbano. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el de Ángel? Sí. Pues es que mirando pues toda la presentación que ustedes hacen, no se queda como pensando el tema de la gestión del riesgo. ¿Y por qué? Porque FOPAE ha trabajado durante muchos años haciendo una zonificación de gestión del riesgo y tiene servicios de información geográficos. Yo alguna vez entré a eso y, por ejemplo, a uno como ciudadano le decía a uno, cada predio, cuál es el nivel, el potencial de riesgo que tiene. Y me parece curioso que el Instituto de Desarrollo Urbano no incorpore, en la presentación que nos muestran, no incorpore eso, además de, digamos, de generarle más valor agregado a lo que ustedes están implementando, porque eso es muy valioso, pienso yo. Pues a ver, yo no sé si usted conoce, en el Plan de Desarrollo de Bogotá hay un nuevo proyecto que tiene el IDU. Obviamente, hice la salvedad al principio. ¿Quién está mirando la organización acá? La estamos mirando desde tecnología. Aquí no está el subdirector general de Desarrollo Urbano del IDU, ni está el subdirector general de Infraestructura, y ni está el subdirector general corporativo que se le presentó algún problema, en este momento era el encargado, iba a hacer inicialmente parte de la presentación. Pero te puedo decir lo siguiente, dentro de esos 125 proyectos que tiene la Bogotá Humana, hay un proyecto que está a cargo del IDU, que es la gestión de riesgo. Y en el modelo final que presenté, la visión es tener un tema integral de riesgo dentro de las organizaciones, en este caso los predios. El instituto, cuando hace sus obras, le exige a los contratistas que estén certificados o que manejen la 18.000, la ISO 18.000, seguridad, ¿cierto? También que manejen el tema 14.000, la ISO 14.000 del tema ambiental, ¿cierto? Y si uno, no sé si hay algún experto en 18.000 acá, ¿algún experto en 14.000? ¿Tampoco?
Pues esas dos estándares que están aquí, en la última, manejan el riesgo ambiental y manejan el riesgo de la seguridad y salud ocupacional. Son dos formas de ver el riesgo dentro del ejercicio de la actividad misional del Instituto de Desarrollo Urbano. Entonces yo le diría, hay que tener una visión integral del riesgo, porque en esos estándares también está el riesgo de la seguridad de la información y está el riesgo que plantea Messi, que no sé si conocen, no es el argentino, es el modelo estándar de control interno de Colombia, que planteó, mirando el modelo de control interno americano, que es el COSO y que está basado en el riesgo, es que toda la administración pública, no solamente el IDU, sino toda la administración pública tiene que focalizarse en el riesgo, en los indicadores, en los sistemas de información. Entonces, por eso pues me parece muy importante la oportunidad que hemos tenido para mostrar cómo realmente puede uno conseguir una organización de una forma diferente y que pueda transformar. Entonces ahí hay un gran desafío y este gran proyecto, ¿será que sí se alcanza a hacer en estos 4 años de administración? Tiene que tener una política de Estado, casi de continuidad, porque el sector público pues tiene esa ventaja o desventaja y es que pues se rota, un cambio de gobiernos, bueno, listo, y entonces estos proyectos deben de tener el acompañamiento de recursos, el acompañamiento de tecnología, el acompañamiento de mirar la complejidad de las organizaciones y qué quiero hacer con mi organización, con el uso de las tecnologías, de la información, con el uso de las tecnologías de los modelos blandos de las organizaciones. Cómo alineamos los economistas con los abogados, los ingenieros civiles, los arquitectos del IDU, cómo logramos hacer una organización más eficaz y eficiente. Ese es como el desafío que se tiene en estas organizaciones. Bueno, nuevamente muchas gracias al doctor Ángel María Fonseca del IDU y al equipo de trabajo. Nuevamente un aplauso para ellos, por habernos acompañado. Al receso, comenzamos nuevamente las charlas a la 1:30 en este mismo salón sobre, vamos a tener IBM, MINTIC y otras entidades que son muy interesantes. Muchísimas gracias.